Uno de los hombres que vamos a analizar hoy nació el 7 de octubre de 1952 a las 9:40 de la mañana en la ciudad rusa de San Petersburgo. El otro nació en Alemania el 20 de abril de 1889. El primero, Vladimir Putin, nació un martes, por Marte, el dios de la guerra. Y el segundo, Hitler, nació un sábado, como ya dijimos, a las 6 de la tarde. Pero ¿cuáles cosas tienen en común estas dos personas? Ahora que hay una guerra entre Ucrania y Rusia y se está cumpliendo la frase, creo que de Bernard Shaw, que dice: en toda guerra la primera víctima es la verdad. Como esta es la primera guerra de la posverdad, para cerrar o cortar los escenarios de la pandemia o epidemia convertida en pandemia, esta guerra tiene una verdadera guerra de desinformación, una verdadera guerra de mentiras. Tienen las potencias, todos los medios, tienen internet, tienen sus cadenas. Rusia tiene la RT, Ucrania no tiene, pero Occidente, OTAN, Estados Unidos, con sus cadenas CNN, NBC, Fox y todas las otras que usted quiera, se encargan de la propaganda. Pero ¿cuáles paralelismos hay entre la vida de Adolf Hitler, que muere de 56 años, y Vladimir Putin, que muere, ya lo dañé el video, ya lo dañé porque dije que muere? Oigan, lo voy a seguir. Putin tiene 69 años. Hay varias cosas en común. Uno es europeo, que es Hitler, y otro es euroasiático, que es Putin, que nace en la ciudad de San Petersburgo. Los dos tienen tendencias artísticas. Putin es un pianista mediano, no llega a hacer conciertos ni nada de eso, no quiero decir mediocre. Pero Hitler sí fue un artista excelente, dominando la técnica pictórica más difícil, que es la técnica de la acuarela. Les sugiero que vayan al buscador, donde precisamente se lo presentan como un monstruo, y busquen y pongan Adolf Hitler, pongan imágenes o acuarelas para que vean la calidad. La estatura de ambos es similar, no llegan a 6 pies de estatura. Hitler tenía unos 5'7" y Putin tiene como 5'7" también. El grupo sanguíneo no lo pudimos establecer porque la propaganda en contra de ambos es tan terrible que en el estudio o en la investigación sobre la sangre de Hitler no se refiere a grupos sanguíneos, si es A, B, positivo, negativo, O positivo, lo que sea, sino que dice que en la sangre de Putin, un estudio de una universidad belga, se determinó que tenía sangre judía y sangre berebere. Entonces, el grupo sanguíneo de Vladimir Putin no está publicado, no aparece. Entonces, ¿qué más? Cosas en común. Los dos fueron o son nacionalistas. Hitler fue nacionalista y Vladimir Putin también es nacionalista. El rango etario, no hay similitud, porque Hitler muere o desaparece del escenario geopolítico el 30 de abril de 1945, 12 días después de la muerte del 4 veces electo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien muere el 18 de abril del 45. Entonces, ya Putin rebasa, ya cumple 70 años este año 2022. ¿Cuáles son las concepciones o las ideas políticas de ambos? Bueno, encontré 1 o 2 libros escritos por Vladimir Putin que hablan de judo, de una de sus pasiones. Sin embargo, Hitler, con la ayuda de un jesuita que lo visitaba mientras él era un cabo o Jefferson, cancelado, y estaba preso por unos disturbios que hubo en Múnich,
se llama Mein Kampf, Mi lucha. Y ese libro que les recomiendo, hay que leerlo para ver lo que se llama un estadista formado, que a lo que llegó militarmente fue a cabo. Entonces las ideas políticas de Putin son pragmáticas, él se nutre del contrario. Por ejemplo, él estudia a John Keenan, que es uno de los principales geoestrategas o estrategas norteamericanos, lee a Kissinger, lee a Brzezinski, es decir, lee a Speakman, pero también él se nutre de los clásicos como Karl Hoffer y también se nutre de Hartford Mackinder, importantes. Entonces, a Hitler lo mencionan como antisemita, pero el término antisemita, refiriéndose nada más a los judíos, es un error muy común que vamos a corregir en este momento, en este video. Decir antisemita no es necesariamente que usted es contrario al Estado de Israel, a los judíos, a los hebreos, a los israelitas. No, porque los árabes también son semitas, descendientes de Sem, S-E-M, que es uno, tuvo 3 hijos, Adán, Sem, Cam y Jafet. Entonces Sem es el más grande. Entonces Hitler es perseguido por haber invadido a Polonia en 1939. Hitler asume en 1933 el gobierno y al igual que Putin en Alemania, al igual que Putin en Rusia, perdón, es que hay tantos paralelismos entre esos dos personajes que cualquiera, fíjese, estoy hablando esto de memoria. Entonces, lo que se dice o nos señalan en la propaganda como que fue el hecho que desencadenó la Segunda Guerra Mundial es tan falso como lo que dicen que fue el hito fundamental de la independencia dominicana. La independencia dominicana no fue por un tiro que se zafó o que se hizo y hubo un corre-corre, no hubo heridos, no hubo enfrentamiento, no hubo daños materiales, supuestamente la noche del 27 de febrero de 1844. ¿Sabían eso? La fecha que se debe conmemorar es 16 de enero de 1844, porque ahí los republicanos, los conservadores que dirigen esa, si se puede decir, revolución, porque los trinitarios no tuvieron nada que ver con eso, entonces se van a caer de sus asientos. Me he desviado para el lado de la historia dominicana. Y la verdadera fecha debe ser 16 de enero de 1844, porque ahí fue que se promulgó un manifiesto, el manifiesto de independencia, como hacen todos los otros países. Entonces, ¿de qué acusaron a Hitler? De haber invadido Polonia. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si 2 personas van y hacen un asalto y se roban un pastel, un bizcocho, se reúnen en su escondite y lo parten por la mitad y cada uno coge la mitad, ambos tienen la misma culpa, ambos son ladrones. ¿Por qué ese ejemplo? Porque hubo un acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética, que es el acuerdo Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el canciller o ministro de Exteriores alemán y Molotov era el canciller o ministro de Exteriores soviético para partir o dividirse a Polonia. En realidad las causas fueron otras. Entonces, ¿qué más? Hitler es el último intento porque haya una gran potencia europea. Fíjense que entre 1805 y 1815 hubo las guerras napoleónicas. Derrotado y apresado y extrañamente envenenado gradualmente Napoleón, concluye ese proceso y entonces las naciones, las potencias europeas se reúnen en Viena y surge el llamado Congreso de Viena, que establece lo que se llama el equilibrio de poder, es decir, que haya orden y que no haya guerra en Europa porque se compensen las potencialidades y los propósitos nacionales de cada uno de los países de Europa. 1815. Ahí duran prácticamente Europa unos 100 años sin guerras,
o con guerrillas y calenturitas más o menos. Hasta 1914, que viene entonces la muerte, que lo toman como punto de partida, ojo, siempre un hecho de sangre, del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en junio del 14, y entonces se van a la guerra. Pero ¿quiénes mandan a la guerra pero no van a la guerra? Tres hombres que se conocían desde niños, eran primos y hasta se habían criado juntos. Oigan esta maravilla. Una, el zar era primo del rey de Inglaterra y a su vez era primo del canciller de Alemania. Entonces se van a la guerra, pero fíjense que los poderosos, los ricos, no mueren en la guerra. Ellos no van por ahí, ellos mandan a los pendejos a la guerra, llenos y henchidos de patriotismo, a morir como moscas en el frente de batalla. Entonces, ¿qué más? A Hitler se lo acusa de ser antisemita, de ser contrario a los judíos. Antijudío sería. Sin embargo, le voy a dejar una tarea. ¿Qué hacían más de 6 millones de judíos en la Alemania que Hitler inaugura? Después de estar en el suelo, al igual que Putin, levanta a Rusia, Alemania es levantada por Hitler. Por la vergüenza del Tratado de Versalles, firmado en 1918 para terminar con la Primera Gran Guerra Europea o la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un vagón de tren donde firmaron, Hitler después, 20 años después, los lleva a firmar el retorno de Alsacia, Lorena y los territorios del Sarre, históricamente territorios alemanes. A Putin no se lo puede acusar de antisemita, porque incluso uno de los países que más ha cuidado al Estado de Israel, y el mismo Putin, que es un pragmático, ha tenido mucha colaboración como agente de la KGB y ya como presidente con el Mossad y muy amigo del ex primer ministro Bibi Netanyahu. Ahora, algo que tienen en común, que nadie puede negar, ni siquiera los enemigos, es el carisma que tienen ambos y su concepto de autoridad y querer lo mejor para su país. Por eso la Agenda 2030, LGTBQ y todas esas agendas de pájaro y de acabar con la familia y de aborto no están en Rusia. Rusia no los acepta. Pero ¿qué pasa? Cuando Hitler no había internet y una señora llamada Leni Riefenstahl en 1935 le hizo un documental que les recomiendo que lo vean, que se llama El triunfo de la voluntad. Triunfo de la voluntad, 1935. Si ustedes quieren, acúsenlo de propagandista, lo que quieran. Todas las potencias mienten, todas las potencias son inmorales, todas las potencias utilizan la propaganda. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta pareja tremenda? Que no había internet en 1933 cuando Hitler asume. Putin, sin embargo, está en la era del internet. Ambos surgen después de fracasos, como ya dijimos. Hitler no se casó nunca y tuvo una amante llamada Eva Braun, mientras que Putin se divorció hace un par de años de su esposa, Lyudmila Putina, ¿verdad? A ambos les gustan los perros. Putin es loco con los animales y tiene varios perros. Y Hitler adoraba el perro, ¿cuál? Adivinaron. El pastor alemán, por regla, es el que tiene que adorar. Y los momentos históricos son diferentes. Cuando Hitler no existía, el nuevo orden mundial que se establece a partir de 1945, no había OTAN, no había Unión Europea, no había Pacto de Varsovia. Cuando Hitler, fíjese que Hitler, si es verdad que murió el 30 de abril del 45, no se enteró de la entrada en la guerra nuclear, de la entrada en el poderío nuclear. Entonces los momentos históricos son muy diferentes. En el momento
de Hitler, él quiere establecer una gran potencia en Europa. Pero recuerden que si no hacen fracasar a Hitler, Estados Unidos no llega a convertirse en la primera y posiblemente la única gran potencia global de la historia. O sea, los momentos históricos son muy diferentes. No existía la OTAN, no existía el Pacto de Varsovia, que es creado el 9 de abril de 1945. Y el orden mundial era completamente diferente. América estaba pujando tremendamente, pero sin embargo Europa se estaba condenando a quedarse así. Fíjense, la única nación de la masa continental europea que tiene potencial nuclear es Francia. Con la gran la rendición incondicional de Alemania, donde la condenaron a un país desgarrado económicamente, a el pago de todos los bombardeos y de toda la destrucción de los países de Europa. Entonces, en ese tiempo no existía, como ya dijimos, una potencia global, ni había la ONU y no había tampoco Pacto de Varsovia. Ambos son acusados de invasión. En este momento, Putin es el acusado de invadir Ucrania, que Ucrania es rusa, porque la primera ciudad rusa es el Rus de Kiev en el año 862, cuando Oleg Nagorov logra unificar en la naciente Rusia a los eslavos del norte y a los eslavos del sur. De ahí siguió 1721, cuando Pedro el Grande funda el Imperio Ruso. Catalina la Grande llama a Ucrania la pequeña Rusia. Entonces, ¿qué quiso hacer Hitler? La grandeza alemana y por ende dominar estados o países cercanos para hacer renacer el Sacro Imperio Romano Germánico, que había fracasado ya. Es decir, la fortaleza. ¿Qué quiere Putin? Se lo voy a decir sencillo. Putin quiere que lo dejen en paz. Putin quiere que no lo jodan tanto. ¿Por qué? Porque Rusia no ha invadido a ningún país desde 1979. Rusia no es una amenaza, ellos están tranquilos ahí, 17.1 millones de kilómetros, el país más grande del mundo, es la mayor masa continental, es el famoso Herland, de que hablaban los geopolíticos clásicos, que quien domina el este, domina el Herland o región cordial del corazón, y quien domina la región cordial, quien domina la isla mundial, que es Eurasia, domina al mundo. Por eso está en discusión la entrada o no de Ucrania y el desplazamiento hacia el este, como lo ha estado haciendo la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que fue fundada hace bastante tiempo y ya no es necesario. Entonces, ¿quiénes son los tratadistas? Ya que Putin no ha escrito ningún libro de geopolítica que yo sepa, bueno, él tiene un asesor llamado Alexander Dugin, brillante, que habla español. También él estudia a John Keenan, a Kissinger, a Brzezinski, al que sea. Entonces, un dato importante, el Herland es la isla global, que es la mayor cantidad de tierra emergida. ¿Qué significa la palabra Kremlin, señores? En la Federación Rusa ya pasó la Unión Soviética, ya pasó el Imperio Ruso. Hay varios Kremlin, pero el Kremlin que más se menciona es el Kremlin que está en la capital, Moscú. Y Kremlin significa ¿qué? Ciudad fuerte o ciudad amurallada. Así como bolchevique significa la mayoría. Entonces, Hitler nace, ya dijimos, el sábado 20 de abril de 1889. Y Putin nace martes, ojo, Marte, el dios de la guerra. Putin nace nada menos que el 7 de octubre de 1952.
Uno nace a las 6 de la tarde y Putin nace a las 9:40. Hitler era bajo el signo Tauro, para los que creen en el zodíaco y esas pajarerías y bobadas. Putin es del signo Tauro. Hitler es Tauro. Y Putin, de 69 años, es Libra. Entonces, ¿qué pasa? No hay tantas cosas en común. Todo lo que puede aparecer y las comparaciones que se hacen es para presentar a Putin, que no es que sea bueno ni sea santo de mi devoción, como un malazo, y lo comparan con Hitler en esta guerra de propaganda terrible que hay. Los personajes son diferentes. Putin de seguro ha leído Mein Kampf, de seguro ha leído Mi Lucha, pero Putin no conoció nunca a Adolf Hitler, que desaparece del escenario, no digo que se murió, el 30 de abril de 1945 en el búnker, luego o durante los procesos de la toma de Múnich por los ejércitos aliados. Entonces, no se dejen meter la jeringa de la propaganda, no le hagan mucho caso y busquen los datos específicos, porque en mi opinión, que no siempre es humilde, como dice un amigo mío militar retirado, Putin es el más grande estadista del siglo XXI. Y Hitler es el más grande estadista del siglo XX. Los gobiernos, los estados, no están para cumplir con la teoría del bien común. Esos son falacias, esos son mentiras. Los estados y los gobiernos son para dominar. Es para dominar, para imponer, por eso se le llama impuesto. Entonces, ahora mismo, en estos instantes que estoy grabando este video para Observatorio Geopolítico, que es mi página, a la que les invito a suscribirse y a darle me gusta para que vaya subiendo y sea más recomendado por YouTube. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Por favor, suscríbanse a Observatorio Geopolítico. Muchas gracias.